el señor Feijóo que se ha hecho el sueco, como dice la PIS, y ha visitado el día de la moción a la embajada de Suecia y luego, bueno, se ha ido a Bruselas a echar mierda sobre Pedro Sánchez y sobre el gobierno de... Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Como decía Pablo Casado, atacar las medidas, incluso en este caso, bueno, promovidas con el tema de las pensiones, pero vaya, que se ha hecho el so. Vamos a ver, como dice aquí, Feijóo visita la embajada de Suecia durante la moción de censura al gobierno. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha mantenido hoy un encuentro con los embajadores en España de los países miembros de la Unión Europea y el representante de la Comisión Europea en nuestro país. La reunión se ha celebrado en la residencia del embajador de Suecia, Teppo Taurianen, cuyo país ostenta actualmente la presidencia de turno de la Unión Europea, y durante la misma el presidente del PP ha trasladado a los asistentes la postura del partido sobre asuntos claves como la gestión de los fondos europeos o las reglas fiscales. Ya vimos cómo, a pesar de ser España, y ahí hay que reconocerla, Pedro Sánchez, bueno, al gobierno en general, pero Pedro Sánchez, liderado por Pedro Sánchez, el éxito con las negociaciones de la Unión Europea, con el tema de los fondos, y aquí ya sabéis que en el principio de transposición al final le acusan de algo que no es real, incluso de las relaciones incluso con la Unión Europea y con otras organizaciones internacionales del PP, incluso el Fórum de Davos, donde pues Rajoy no iba, y los encuentros de Rajoy pues eran, bueno, pues bastante lamentables y vergonzosos y arrinconados, ¿no? Tampoco por no tener ni idea del idioma, e incluso Pedro Sánchez pues se lució, ¿no?, con el despliegue de lenguas extranjeras. Es decir, que en ese sentido, buena nota para Pedro Sánchez. En otras le ponemos un suspenso, incluso muy deficiente, un 0. Pero ahí precisamente no, y con el tema de los fondos europeos, España es de los países que mejor lo está gestionando, pero bueno, para ciertos medios y políticos es todo lo contrario. En todo caso, bueno, pues más allá de estas críticas, Feijóo ha garantizado a los embajadores que si gobierna, la postura de su ejecutivo en la guerra en Ucrania será única y acabará con el problema que genera una facción del gobierno que apoya a Putin. Directamente. Se refiere a Unidas Podemos, me imagino. Creo que todo lo contrario. Creo que las declaraciones más gruesas contra Putin vienen desde ese espacio. Otra cosa que se aborde el asunto de la paz y de la guerra. Es decir, a quien más perjudica la guerra, bueno, a quien más no, pero realmente nos perjudica como españoles mientras siga habiendo, pues son gastos, son, bueno, inflación. Bueno, creo que cuanto antes se normalice todo eso mucho mejor, pero sobre todo las vidas humanas que está costando, y los máximos, creo la mayor víctima precisamente son ucranianas, y cómo va a quedar el gobierno. Evidentemente va a tener un apoyo grande de la Unión Europea, pero cuanto antes, cuanto menos daños personales y materiales haya, pues mucho mejor para reconstruirlo, ¿no? En este caso, pues también de manera propagandista se usa ese recurso. Por último, se ha producido un largo debate sobre la situación económica y financiera de nuestro país, sobre la reforma de las pensiones y su necesaria sostenibilidad. Núñez Feijóo, que ha decidido no acudir. Como les contábamos, es la primera vez que un líder de la oposición no está en el debate de una moción de censura. Al líder de los populares lo hemos visto esta mañana en un acto en la Embajada de Suecia. Se ha reunido con embajadores de la Unión Europea. Ha sido un acto a puerta cerrada. Ha entrado en coche y ha salido también en coche, y no ha respondido a las preguntas de los periodistas que estábamos en la entrada esperándolo. Vamos con el análisis bueno, digamos, de nuestro favorito, de nuestros analistas favoritos, Xavier Lapix, que, bueno, le decía de Feijóo que se está haciendo el sueco. ¿Dónde está Feijóo a esta hora? Porque, claro, es que nos lo ha dejado casi fácil, el chiste. Se está haciendo el sueco. Ha habido alusiones también al Partido Popular, sobre todo a Feijóo, que está ausente. Creo que tenemos por ahí las imágenes de dónde está Feijóo a esta hora. Porque, claro, es que nos lo ha dejado casi fácil, el chiste. Se está haciendo el sueco. Literal, está en la embajada de Suecia con el embajador sueco. Y hay una recepción allí, y él ha decidido además hacer una agenda que dure 2 días y que la aleje del foco del Congreso de los Diputados. Es una estrategia para decir, esta historia de Abascal no va conmigo, pero claro, cuando eres el líder de la oposición tienes un problema si no estás, que todos los demás te van a señalar. Eso aparecía por ahí. Y luego más información que yo creo que nos suena de veces anteriores. Feijóo le explica a von der Leyen su rechazo a la reforma de las pensiones
del gobierno. El líder del PP le traslada que no debió abordarse dentro del Pacto de Toledo y buscando el consenso de los grupos no debe la imposición, dicen en Génova. Feijóo garantiza el apoyo a su partido, a Sánchez, en todo lo relativo a la ayuda a Ucrania y alerta en Bruselas de la división en la coalición. Es decir, un poco lo que hemos estado hablando. Es decir, mete mierda, miente. Aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo no para mejorar y para prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos. Y en este caso, bueno, pues habla de el rechazo también con el tema de las pensiones a las medidas de Sánchez, que por otra parte vienen de una manera o de otra indicadas por las líneas de la Unión Europea. A mí lo que me ha hecho más gracia es esto de aquí. Feijóo critica que Sánchez está haciendo lo contrario que Macron en Francia con las pensiones. El interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Macron ha provocado que literalmente las calles de París estén ardiendo. Y que tenga un rechazo del 80%. Creo que, vamos, no sé en qué mundo vive este señor, pero vaya, sino que se lo diga a la gente, ¿no? De lo que quiere él, lo que defiende él es retrasar la edad de jubilación, que la jubilación sea menor, que sea más reducida, que no se actualice con el IPC. Es que es lamentable, pero vamos, yo creo que aquí no se ha enterado muy bien de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en Francia. Sindicatos avisan a Macron sobre el rechazo social a las reformas de las pensiones. A fuerza de jugar con fuego se hacen tonterías. Continúan las movilizaciones masivas en las calles de todo el país en contra de una reforma de la jubilación a la que se oponen todos los sindicatos que reclaman al gobierno francés una consulta pública, claro. Que le pregunten al pueblo si quieren jubilaciones más tarde. Bueno, vamos a ver, esto yo creo que va un poco en la línea de lo que decía. Macron registra el peor índice de aprobación desde las protestas de los chalecos amarillos. Una encuesta de IFOP de Le Journal du Match apunta que solo un 28% de los franceses aprueban la política Macron, 4 puntos menos que el mes pasado. La primera ministra del país, Elisabeth Borne, otro de los rostros de la reforma de las pensiones, mantiene su aprobación en los mínimos del mes pasado, solo un 29%. Yo creo que había leído que el 80%, creo yo, que estaba el 80% en contra del decretazo para las pensiones y que solamente el 30% apoyaba o mantendría a Macron como presidente. Es decir, que el 70% está a favor de una moción de censura para quitárselo del medio, pero aún más es la gente que está en contra de este decretazo. Así que Feijóo, poco olfato yo creo que ha tenido para este asunto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.